Bienvenidos a Universitodos a través de radiocomunidad.com. Hoy estaremos en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en redes Margory Enríquez a través de @radio barra piso comunidad en Twitter e Instagram y @universitodos en Twitter e Instagram. Les habla Oscar González. Hoy estaremos conversando sobre el acontecer universitario, pero desde la perspectiva de nuestros estudiantes. Definitivamente la comunidad estudiantil ha sido una de las comunidades más afectadas en esta situación de confinamiento, de restricciones, de movilidad, de imposibilidad de acudir al campus universitario a revisar material bibliográfico, a asistir a clases, puesto que no hay clases presenciales, a tener que adaptarse de una manera brusca a nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje sin facilidades para la adquisición de equipos de telefonía inteligente o de computación, con las dificultades que hay para el acceso a Internet, incluso también con las dificultades que hay por el servicio de energía eléctrica que imposibilita casi cualquier otro tipo de comunicación. Entonces, hay estudiantes que quedaron en las residencias confinados sin poderse desplazar a sus lugares de vivienda familiar en el interior del país, con dificultades para la adquisición de alimentos, para desplazarse, en fin, hay todo un panorama bastante complicado para nuestros estudiantes universitarios que requiere atención, ha tenido especial dedicación en eso los consejos universitarios de todas las universidades del país y su voz ha tenido que ser escuchada y atendida justamente por esas condiciones tan particulares en las cuales ellos están subsistiendo hoy en día en un periodo tan difícil como este del estado de alarma, de la cuarentena, del confinamiento o como se le quiera llamar. Para conversar sobre todos estos temas, vamos a tener dos invitados muy especiales. En primer lugar, vamos a tener al bachiller Andrés Torres Molina. Él es estudiante de Ingeniería de Computación de la Universidad Simón Bolívar, pero a su vez es el representante estudiantil en el consejo directivo. Y su participación junto con la de la otra representante estudiantil en ese consejo directivo, que es donde se toman las decisiones para tratar de solventar las dificultades que se han generado en estas últimas semanas, ha sido decisiva. Andrés es un muchacho bastante participativo, responsable, reflexivo y hace propuestas pues muy acertadas, muy atinadas, muy pertinentes. Ha habido que tomar decisiones difíciles como el destino del trimestre, del periodo académico que estaba en curso y al cual le faltaban apenas 2 semanas para culminar, abrir un periodo especial dentro de ese mismo trimestre o ese periodo académico de enero-marzo de una duración de 6 semanas para ofertar asignaturas que pudiesen impartirse por vía de tecnologías digitales disponibles exclusivamente. Se consiguió un mecanismo de estímulo para los profesores mediante un bono de conectividad y se ha contado con una excelente receptividad de parte de una gran cantidad de profesores, así como de los propios estudiantes. Ha habido que desplegar nuevas medidas para la presentación, defensa de proyectos de grado, de tesis, de maestría y de otro tipo de evaluaciones a distancia. Ha habido que tomar medidas providenciales también con el tema de los graduandos y en fin, ha habido que acometer toda una serie de decisiones que son inéditas en el mundo universitario y que tendrán sus consecuencias. Muchas de ellas estarán pendientes de evaluación para poder apreciar cuál ha sido la receptividad, el comportamiento, el impacto que han tenido y en función de lo que se pueda obtener como información, se podrán emprender nuevos proyectos para los periodos que vienen que todavía no se sabe tampoco exactamente cuándo pudiesen terminar. Evidentemente hay un impacto también psicológico que pueden recibir nuestros estudiantes por esa ausencia de continuidad, por esa ausencia de relación entre ellos mismos y con sus profesores y en algunos casos hasta con su familia. Pero para hablar de todos esos temas también estará con nosotros el bachiller David Cedeño, que actualmente se desempeña
como presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. David también ha tenido, y su junta directiva y todos los centros de estudiantes que forman parte de esa federación, han tenido una participación muy activa en inventariar las condiciones en las cuales se encuentran los estudiantes desde el punto de vista de subsistencia, de residencia, de alimentación, de salud, y en función de esas encuestas, de esos levantamientos que ellos han hecho, se han elaborado algunos insumos para la toma de decisiones por parte del Consejo Directivo. Entonces, con Andrés Torres Molina y con David Cedeño estaremos conversando en los próximos segmentos de este programa. Vamos a hacer una primera pausa musical y ya regresamos con Universitodo a través de Radio Comunidad. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad. Vamos a iniciar nuestra conversación entonces con Andrés Torres Molina, que es estudiante de Ingeniería de Computación y representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de esa universidad. La actividad del Consejo Directivo ha sido una actividad intensa en estas últimas semanas, tratando de reactivar algún tipo de posibilidad de continuidad, por utilizar mejor el calificativo, para atender a los estudiantes que quedaron con semanas pendientes para culminar el trimestre de enero-marzo. En la Universidad Simón Bolívar se estudia por trimestres, y el trimestre que había iniciado en enero faltaban apenas 2 semanas de un total de 12 para culminar académicamente ese trimestre. Entonces, eso fue un primer problema que se presentó, el cómo terminar un trimestre que prácticamente ya estaba finalizado. Faltaban unas evaluaciones y algunas clases finales para concretar ese periodo. Y luego las discusiones que se han iniciado, que se han generado para abrir una oferta desde el punto de vista virtual, tratar de estimular a los profesores para que virtualizaran contenidos y generaran esa oferta que pudiese garantizar un mínimo de continuidad. La oferta se generó con un total de 300 y algo asignaturas, lo cual significa un éxito. De alguna manera eso es un éxito porque representa un volumen de profesores y de asignaturas que pueden ofrecerse de esa manera y atender a los estudiantes. Entonces, Andrés, gracias por estar aquí en el programa, complacido de tenerte aquí y por tu receptividad y disposición. Sabemos de tu participación bien aguda, bien atinada en las sesiones del Consejo Directivo. Y nos gustaría, en primer lugar, vamos a tratar de remontarnos a esa fecha de principios de marzo o de mediados de marzo de este año, cuando se produjo la declaración del estado de alarma y se suspendieron esas actividades. Nos gustaría saber, en primer lugar, qué fue lo primero que sintieron o digamos, cuál fue la sensación más importante por parte de los estudiantes en relación con esa declaración de estado de alarma a punto de finalizar el trimestre y ese confinamiento tan riguroso que se produce. Y después vamos a conversar un poco cómo eso afectó a los estudiantes, sobre todo a los que están residenciados en Caracas o en la sede del litoral. Vamos a conversar también sobre el tema de la sede del litoral. Pero en principio vamos a tratar de remontarnos a esa fecha del 16, del 13 de marzo, esa semana, para percibir cómo los estudiantes asimilaron ese primer golpe. Y a lo mejor tuvieron la expectativa, no sé si de que ese confinamiento iba a ser mucho más corto del que en realidad ha sido. También nos interesa saber si hay estudiantes afectados. En fin, vamos a conversar un poco sobre eso. Muchas gracias, profesor, por la invitación a este espacio para ver un poquito esa perspectiva quizás de nosotros como estudiantes ante toda esta situación que es completamente inédita y es algo para lo que ninguno en la universidad en general estábamos preparados ni esperando. Ciertamente han sido meses de discusiones y una labor titánica en el consejo directivo, en la Universidad Simón Bolívar, y bueno, sé que en todas las universidades, para intentar hacer frente de alguna manera al brote de COVID-19 y el decreto de estado de alarma, la cuarentena y todo lo que esto ha implicado. Y ciertamente, si nos vamos de nuevo a aquella fecha, el 12 de marzo, que fue el último día de actividades presenciales en la universidad, eh,
y luego las discusiones esos 2, 3 días siguientes para saber cómo íbamos a enfrentar la situación. Yo creo que no pensábamos quizás que iba a durar tanto, que se iba a extender. Creo que fue una mezcla entre inocencia y la mezcla entre incertidumbre, de la incertidumbre que había, porque realmente todo pasó muy rápido. No teníamos un ejemplo en otros sitios, ni en el país ni en el mundo, porque todo estaba ocurriendo al mismo tiempo a nivel internacional, a nivel mundial. Y bueno, ciertamente nos tocó evaluar cómo enfrentar el brote de COVID-19 que estaba llegando al país y cómo eso iba a influir en las actividades de la universidad. Sobre todo considerando que, como usted comenta, apenas quedaban 2 semanas para terminar el periodo académico, el trimestre enero-marzo 2020. Eh, yo creo que parte de los estudiantes, pues, en primer lugar, al momento de aceptar la decisión o de acatar de cierta manera, de declarar la suspensión de actividades presenciales en el campus, eh, quizás lo vimos como algo de un mes, quizás dos, y para luego retomar las actividades, dar cierre enero-marzo e intentar avanzar en un siguiente periodo académico. En su momento, quizás también se intentó dar énfasis a culminar asignaturas de manera electrónica, a distancia, por internet. El problema con eso es que no todos los profesores están preparados o cuentan con las herramientas para hacerlo. También hay estudiantes que no cuentan con las herramientas. Y bueno, en general yo creo que es una consecuencia de tantos años de desinversión en las universidades, de presupuestos bajísimos, de falta de mantenimiento y de providencia a las universidades, que no nos han permitido estar a la altura, digamos, de la preparación que hubiéramos tenido o que hubiéramos requerido para afrontar quizás eh, con mayores estrategias o con mayor planificación todo el tema de pasar de un panorama tradicional en el que vemos clases presenciales a esta nueva situación en la cual estamos en una cuarentena que no podemos romper y en la cual queremos avanzar en las actividades de la universidad. Y no por culpa o no por falta de previsión de la universidad como tal, porque sí se han hecho intentos en los últimos años de avanzar a modalidades mixtas o a la digitalización de los contenidos, etcétera, sino justamente por la falta de recursos, por la desinversión eh, que bueno, han llevado a este punto. Y yo creo que eso ha afectado también toda la situación. Actualmente, ya habiendo pasado 3 meses, poco más de 3 meses, ya no. El trimestre enero-marzo sigue abierto, hay asignaturas que no han podido cerrar, aunque hay otras que sí, y sé que hay profesores que han hecho un esfuerzo inmenso en culminar sus asignaturas, y también, como usted lo comenta, un esfuerzo grandísimo, de proporciones enormes, para poder llevar a cabo el periodo de asignaturas que hemos retomado, el periodo especial que se está dictando en este momento completamente vía eh, online. Y yo creo que esa es una experiencia bastante interesante y bastante útil para nosotros como universidad. Es la primera vez que dictamos contenido completamente a distancia y yo creo que nos va a servir para, bueno, adaptarnos a futuras experiencias independientemente de cuánto dure la cuarentena. Incluso cuando volvamos al aula tradicional, yo creo que esto nos va a servir como un aprendizaje. Y bueno, sí, ciertamente un punto importante es cómo esta situación ha afectado a los estudiantes residenciados, tanto en las cercanías de Sartenejas como en las cercanías de la sede litoral. Entonces podemos hablar un poco de eso eh, próximamente. Gracias, Andrés, por esa respuesta. Fíjate, por esa información. Nos gustaría saber si hay estudiantes afectados por la enfermedad que tengas conocimiento o familiares de estudiantes que hayan sido afectados, estudiantes que son del interior y no se han podido devolver a sus lugares de residencia familiar, y también en qué condiciones esos estudiantes se encuentran. No sé si eso nos lo puedes resumir lo más breve que se pueda antes de pasar al siguiente segmento para entonces hacer otras consideraciones y otras preguntas para continuar la conversación. Claro, profe.
En el caso de lo primero que pregunta, yo he estado pendiente, he preguntado a todas las fuentes que he podido. Hasta ahora no se ha reportado que yo sepa algún estudiante de nuestra universidad o familiar que haya tenido COVID-19 y realmente espero que se mantenga así. Sin embargo, con respecto a la otra pregunta, sí hay estudiantes desde que comenzó la cuarentena, estudiantes residenciados que originalmente son del interior del país, que han tenido han permanecido en Caracas o en las cercanías de Vargas por la cuarentena, después de que comenzaron las restricciones de movilidad. Es una situación bastante complicada por temas bueno, temas financieros, por temas del pago de las residencias, de del acceso a alimentos, etcétera. Sé que hay estudiantes que han podido regresar a sus hogares desde ese entonces, ya que han obtenido salvoconductos, la Federación de Centros de Estudiantes, el Centro de Estudiantes de la SEI Litoral han apoyado con eso. También sé que ha habido gestiones de la universidad a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Asesoría Jurídica. Pero todavía hay estudiantes aquí en Caracas. Por ejemplo, yo soy un estudiante residenciado que todavía estoy en Caracas, eh, también en las cercanías del litoral, que quienes no hemos podido regresar al interior, a nuestros hogares o con nuestras familias, por diversas razones. Eh, y bueno, también hay programas de apoyo, por ejemplo, recientemente la Federación de Centros de Estudiantes, con el apoyo de Bambú, uno de los locales, o el equipo de uno de los locales de comida de la universidad, han apoyado en temas de alimentos y en otros recursos a quienes todavía están residenciados y se encuentran en Caracas. Gracias, Andrés. De verdad que bueno, sí, estamos conscientes de que la universidad y muchas dependencias y organizaciones se han encargado de estar pendientes de los estudiantes. También han participado los egresados, han participado la Dirección de Desarrollo Estudiantil y sabemos que ha habido algunos casos un poco más críticos o significativos que otros, ¿no? Eh, pero es importante esa solidaridad que se ha generado. De verdad que yo estoy bastante sorprendido, agradablemente sorprendido de cómo en situaciones complicadas surgen iniciativas y voluntades que son realmente encomiables y admirables, ¿no? Vamos a cerrar este segmento por razones de tiempo y vamos a continuar en el siguiente segmento conversando contigo, Andrés, sobre las resoluciones del Consejo Directivo y tu opinión sobre cuáles son las expectativas que se abren para el futuro en la educación universitaria, en la Universidad Simón Bolívar y en general, ¿no? Si pudieses comentar algo sobre lo que tengas como información de otras universidades nacionales, también podemos complementar. Vamos a la pausa de la estación y ya continuamos con Universitodos a través de radiocomunidad.com. Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. ¡Habla Caracas! ¡Habla Caracas! ¡Llévalo! ¡Habla Caracas! La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. ¡Habla Caracas! Ey, ¿te enteraste de lo que pasó anoche? ¡Habla Caracas! Con Elías Santana, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com.
Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com conversando en este segmento con el bachiller Andrés Torres Molina, representante estudiantil en el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. En ese papel, en esa gestión le ha tocado ser testigo privilegiado de las discusiones y las decisiones que se han tomado. Andrés, sé que hay una decisión súper importante que es la de incluir esta modalidad de 6 semanas, de un periodo, una especie de periodo intensivo, como parte de un trimestre enero-marzo que se modifica, ¿no? Eso ha sido, pues bueno, todo un esfuerzo creativo de parte de la universidad. Sabemos también que se ha generado un bono para favorecer la participación de los profesores en el desarrollo de contenidos por la conectividad, porque bueno, eso tiene un costo y estando en sus casas, los profesores son los que tienen que cubrir esos costos para la conectividad y obviamente hay muchas dificultades por parte de los estudiantes para el acceso a los equipos, la conectividad de internet, el servicio eléctrico, nada más y nada menos que eso condiciona todo. Entonces no todos los estudiantes pudieron acceder a esa oferta que se generó para estas 6 semanas, pero nos gustaría que tú nos comentaras, ustedes han hecho una labor de difusión magnífica con foros por Instagram y comunicaciones por las redes sociales para que todos los estudiantes estén enterados de esas decisiones que se van tomando. Incluso las presentaciones de tesis, de pasantías, que se modificó el reglamento, porque antes el reglamento exigía que el presidente del jurado estuviese presente en el campus. Ahora ni siquiera eso es posible, entonces hubo que modificar también el reglamento de presentaciones de tesis de posgrado y de pregrado. Nos gustaría que nos hicieras un muy breve resumen de las principales medidas que hayas podido presenciar como integrante del Consejo Directivo en función de esta circunstancia histórica e inédita, como tú la calificaste, que nos ha tocado vivir. Yo creo que podemos identificar 3 etapas en la toma de decisiones, por lo menos del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, y me parece, por comentarios y conversaciones que he tenido con estudiantes de otras universidades, que ha sido similar en otras universidades, pero por lo menos en nuestro entorno más cercano, lo primero, cuando empezó toda la cuarentena, fueron medidas de protección, digamos de cierta manera, de suspender los plazos que estaban corriendo para los estudiantes en servicios comunitarios, que eso tiene un tiempo definido, para los estudiantes en proyectos de grado, de pregrado, posgrado, en pasantías, que eso también tienen plazos que deben cumplirse, de semanas continuas, que bueno, por toda la situación se veían imposibilitados de continuar por la cuarentena. De suspender también el fin del trimestre enero-marzo por la imposibilidad de completar los contenidos en esas 2 semanas sin la presencialidad. Por supuesto, con instando a los profesores a que continuaran en la medida de lo posible contactando a sus estudiantes, armando estrategias a distancia para por lo menos avanzar en contenidos y, si era posible, culminar las evaluaciones y todo lo pendiente del trimestre. En algunos casos se pudo, en otros no se pudo. Y sé que ha habido un esfuerzo para hacerlo bastante grande, como lo habíamos comentado antes. Luego, una vez pasaron un mes, mes y medio, y entendimos que la cuarentena no era una cosa breve, no iba a tener fin pronto, vino la segunda etapa, que era la etapa de, digamos, reiniciar los motores de la universidad. En este punto, la decisión más importante, y que llevó semanas de trabajo, de análisis, de una evaluación holística entre todas las dependencias de la universidad, tanto en la preparación como en el principio de la puesta en escena y todavía, fue la de reactivar este periodo de 6 semanas, o de comenzar este periodo de clases completamente a distancia, donde se tuvo que consultar a todos los departamentos si estaban en la capacidad de hacerlo, evaluar cómo poder incluir estas asignaturas sin perjudicar a los estudiantes que todavía tenían asignaturas pendientes de enero-marzo, del periodo regular, de qué manera dictar las estrategias, cómo hacer todos los procesos administrativos, aunque no se tuviera acceso a los sistemas presenciales en la universidad. Y bueno, poco a poco, y es algo que me parece bastante destacable, que poco a poco se le pudieron dar vuelta, o se le pudo dar vuelta a todos los inconvenientes y los obstáculos, y ya estamos en la 4ª semana, vamos a comenzar la 5ª semana de clases, y todo ha transcurrido, aunque tuvo ciertos inconvenientes en algunos puntos, ha transcurrido bastante bien, en mi opinión. Ahí hubo bastante receptividad por parte de los profesores,
la cantidad de asignaturas que se terminaron incluyendo en la oferta es bastante mayor a lo que por lo menos yo consideraba que iba a ser, al número inicial que tenía estimado. Y eso demuestra que a pesar de todos estos dificultades y obstáculos, hay unas ganas y un compromiso enorme por parte de la comunidad de la universidad, tanto estudiantes, profesores, el personal administrativo que nos ha estado apoyando este periodo, en, en continuar, en no permitir que la universidad se cierre, sino que siga en la medida de lo posible desde nuestras casas, desde nuestros espacios, que siga cumpliendo con su misión de docencia, de extensión, de investigación, de formación. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que destacar y que hay que intentar continuar mientras dure la cuarentena y más allá, no solo en la Universidad Simón Bolívar, sino en todas las universidades. Otra decisión u otra situación que estamos evaluando también es, por ejemplo, la situación de los actos de grado. Para el 19 y 20 de marzo, que yo recuerde, teníamos planeado hacer un acto de grado para más de 200 graduandos que iban a pasar a tener un título de la universidad. Eso se tuvo que suspender, pero ahora en vista de la situación, estamos buscando todas las medidas para evaluar cómo atender esta situación, poder conferir los títulos y darle respuesta a esta comunidad de estudiantes o de graduandos afectados. Y eso me lleva a esta tercera etapa, que es bastante importante, que es algo que tenemos que estar pensando desde ya, y es cómo planificar a futuro. Porque ya resolvimos la situación, o estamos resolviendo las situaciones a corto plazo, pero esto no va a terminar, y me parece bastante importante que, y es algo que estamos haciendo, ir pensando en el futuro, en los próximos periodos, y en cómo aprovechar estas experiencias para nutrirnos en los meses que vienen y los años que vendrán. Gracias, Andrés. De verdad que es bien importante la participación que han tenido. Comenté que había sido testigo, pero no solamente había sido testigo, sino que ha sido protagonista de esas discusiones, esas deliberaciones en el Consejo Directivo, porque la percepción, la situación de los estudiantes, su opinión es sumamente importante, porque sin esa opinión no se puede construir el proceso de enseñanza y aprendizaje. De verdad que más bien lo que corresponde en este caso es felicitarlos a ustedes y felicitar también al resto de los miembros del Consejo Directivo por la dedicación y el empeño que le han colocado las autoridades rectorales. Incluso el rector salió de un reposo médico grave, de un reposo médico bastante largo, en plena cuarentena, a principios de abril, y ha asumido, digamos, sus funciones con total dedicación y responsabilidad. Y de ahí para abajo, pues todo el cuerpo directivo, ¿verdad? Que es importante destacar eso y reconocerlo, ¿no? Te quería preguntar sobre cómo visualizan los estudiantes. ¿Cómo ven, ya que terminaste en tu comentario anterior hablando del futuro, cómo eso debe generar, esta situación debe generar mucha ansiedad en muchos estudiantes por ese mismo, digamos, esa dificultad que existe para el acceso a teléfono celular, a una computadora o simplemente a la conectividad por internet, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel mundial, pues se está produciendo todo un cambio, toda una forma de trabajo, un repensar el quehacer universitario. Y en función de lo que tú has percibido en estas reuniones del Consejo Directivo y de lo que has palpado entre tus compañeros de estudio, ¿cómo visualizas tú el futuro? Podría ser el futuro inmediato, el futuro cercano, pero también ya a ustedes les va a tocar, por ley de vida, pues con más tiempo, construir incluso ese futuro, ¿no? ¿Cómo percibes eso? Porque evidentemente las relaciones humanas son importantes, hay cierto tipo de aprendizajes que no puede ser de otra manera que no sea presencial. A nivel de laboratorios hay aprendizajes vivenciales de relaciones humanas que no son necesariamente curriculares, sino que son aprendizajes humanos, de trato, de sentimientos que no se pueden digitalizar. Eso es un problema, ¿no? ¿Cómo visualizas tú? ¿Qué has escuchado de tus compañeros sobre todos estos temas? Ciertamente, ese es uno de los puntos más álgidos al que nos tenemos que enfrentar, no digo solo en la Universidad Simón Bolívar, sino en todo el país y, por qué no, en el mundo. El que la universidad tiene que repensar cómo hacer para continuar con su misión en vista de que no vamos a poder volver en lo pronto a la presencialidad o al esquema tradicional al que estamos acostumbrados. Y eso pasa por muchas interrogantes, porque no tenemos certeza de prácticamente nada en las próximas semanas, los próximos meses, incluso años. No sabemos, por ejemplo, si vamos a estar en cuarentena hasta que llegue una vacuna, hasta que se desarrolle la vacuna o hasta que una vacuna llegue a los países.
Y en esos momentos, ¿cuándo vamos a poder determinar que ya pasó suficiente el riesgo como para poder retornar al campus en la manera en la que estamos acostumbrados, sin poner en riesgo o en peligro a todos quienes hacen vida en la universidad, estudiantes, profesores, empleados? Me parece que por lo menos tenemos que ir pensando en un esquema mixto o de complemento, porque hay muchos contenidos y hay muchas maneras de avanzar hacia la educación a distancia, a través de videoconferencias, de contenidos compartidos, material de estudio, foros, en los que se puede, ¿por qué no?, quizás transformar ciertos contenidos que anteriormente se dictaban presencialmente a esta modalidad. Y un ejemplo de eso es este periodo de 6 semanas en el que muchas asignaturas se han podido transformar a esta modalidad. Yo tengo un amigo que estudia arquitectura y me sorprendió bastante cómo se ha adaptado los talleres de diseño arquitectónico, que son por excelencia presenciales, a toda esta modalidad a distancia, ya que varios de ellos se han ofertado y han estado dictándose en este periodo. Pero ciertamente hay un problema que es el de los contenidos o las experiencias, los conocimientos que no se pueden transmitir a través de una pantalla o de un audio. Los conocimientos empíricos, el trato con tus compañeros de estudio, futuros colegas, con tus profesores, experiencias de laboratorio. Esos son contenidos que no pueden trasladarse fácilmente, si es que existe alguna manera, al plano a distancia, virtual. Por eso me parece importante lo mixto que comenté antes. Quizás tengamos que pensar en trimestres o en periodos en los que la mayoría de las asignaturas se den a distancia y tener un día o 2 días organizados por estudiantes para acudir a los laboratorios o a las aulas con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, con una planificación previa, quizás incluso con elementos predigeridos. Por ejemplo, si voy a una práctica de laboratorio, tener sesiones a distancia previas para comprender el asunto, el objeto de estudio, las instrucciones del laboratorio, de modo que lleguemos y seamos lo más eficientes, digamos, o permanecer el menor tiempo en el campus, para evitar justamente todos los temas del contagio por esta situación. Yo creo que ahí tenemos que incluso pensar en reafianzar los lazos con otras instituciones, porque en este momento todas las universidades están en el mismo problema. No es algo aislado de Venezuela o de Latinoamérica, es algo mundial. Y aquí es cuando más tenemos que aprovechar los lazos con universidades en el país, en el mundo, con instituciones de educación, con plataformas de docencia por internet, para aprovechar los contenidos que todos tenemos y que podemos ofrecernos unos a los otros, de modo que la educación siga o aproveche lo más que pueda todo lo que ya está hecho y las ventajas o las experticias de cada institución, de modo que este paso a modalidades a distancia o mixtas no se vuelvan perjudiciales para la calidad de la educación a la cual estamos acostumbrados y que, bueno, tiene que ir siempre en aumento. Porque esa es la idea, que a pesar de que estemos explorando y que tengamos que explorar, quizás forzosamente, nuevas estrategias de docencia, que es tiempo de reinventarnos, y reinventarnos no significa bajar la calidad o bajar el nivel, sino al contrario, reinventarnos para ir en aumento y en constante mejora de lo que estamos enseñando, de cómo concebimos lo que es una universidad. Gracias, Andrés. De verdad bien importante. Incluso se puede sintetizar el asunto en resolver los casos de estos contenidos o de estos objetos de aprendizaje que no se pueden transmitir a distancia, y luego esa reflexión que hace sobre la necesidad de aprovechar las alianzas y las relaciones con otras instituciones para consolidar grupos de contenidos que se pueden aprovechar, que están disponibles sin costo alguno y perfectamente al acceso de todo el mundo. Eso es un aprendizaje importantísimo de esta situación. Y sé también, por cierto, no lo comentamos, pero ha sido objeto de una propuesta en
en el consejo directivo, tratar de aprovechar esos contenidos que están disponibles de manera abierta para conformar con ellos algunos módulos de asignaturas que puedan ser convalidables, ¿no? Y al final, bueno, la reflexión sobre lo que viene a nivel de la educación superior. De verdad que, mira, te agradezco enormemente la disposición, la disponibilidad también que has tenido para contestar estas preguntas. Esa última un poquito filosófica, pero bueno, es tu área incluso de profesional. Si estás estudiando ingeniería de computación, a pesar de que hay muchos contenidos técnicos, pero también hay contenidos de otro tipo, trascendentes, que en ese tipo de carreras se tienen que plantear profesores y estudiantes sobre cuál es el futuro que nos espera en el mundo digital, ¿no? Del mundo de las comunicaciones y de las tecnologías digitales disponibles. Gracias a usted, profe, por la invitación a este espacio y por la oportunidad, ¿no? de ver en perspectiva lo que hemos hecho en los últimos meses, desde que empezó la situación, la cuarentena, para atender, a pesar de los obstáculos, e ir formando propuestas poco a poco para reactivar la universidad y por esa visión de lo que nos queda, que es un camino bastante largo que tenemos que recorrer, pero en el que yo confío que vamos a poder aprovechar todas estas experiencias, estos nuevos conocimientos que tenemos, estos aprendizajes que nos van a dejar los primeros meses de la cuarentena para permitir que la universidad siga formando y siga creando, siga creciendo de maneras creativas e innovadoras, que siga abierta y que siga al servicio de los estudiantes, de toda la comunidad universitaria, del país y del mundo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero que esté bien. Encantado de tenerte por aquí. Vamos en el segmento siguiente a conversar con David Cedeño, que es el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que ha estado pendiente de esta conversación con Andrés Torres, y reiterarle a Andrés nuestro agradecimiento y esperamos pues, también que, bueno, que todo esto se supere de la mejor manera y afecte lo menos posible a ese sector que es el más vulnerable, obviamente, que es el de los estudiantes. Entonces, continuamos en el siguiente segmento con Universitodos a través de Radio Comunidad. Hoy conversando con los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. En el segmento anterior estuvimos hablando con Andrés Torres, representante estudiantil ante el consejo directivo, sobre sus opiniones, sus vivencias, la percepción que se ha hecho del sentir y de la situación específica de los estudiantes en medio de esta coyuntura inédita para todos y las expectativas que existen en relación con sus estudios. Y vamos a complementar esa información con lo que nos pueda decir el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que es el bachiller David Cedeño, estudiante de Ingeniería de Producción, a quien tenemos para cerrar el programa. Sabemos que la Federación de Centros ha estado muy activa en las dos sedes, en la sede de Sartenejas y en la sede del Litoral, tratando de inventariar los casos, la situación de los estudiantes, los que están residenciados, los que tienen equipos, la disponibilidad para acceder a contenidos virtuales, que tengan problemas de salud, los que tengan algún problema de otro tipo. Y vamos a ver en primer lugar esa opinión que nos pueda dar o esa información que nos pueda dar David Cedeño y complementar lo que él ha escuchado de la conversación que tuvimos con Andrés Torres para completar esa información y poder tener idea de cuál es el sentir, la opinión, la expectativa que tienen los estudiantes. Bienvenido, David. Encantado de tenerte en este programa. Nos interesaría esta primera puntualización de estos casos que se presentan en la Universidad Simón Bolívar sobre los aspectos de tipo personal de los estudiantes y los aspectos de tipo académico. Agradecido, profesor, con su amable invitación a este programa. Agradecer, sin duda alguna, también la magnífica exposición que ha hecho Andrés sobre el sentir de los estudiantes y agradecer, sin duda alguna, a todas las personas que nos están escuchando en este momento y se han tomado estos valiosos minutos para tener esta conversación tan importante como lo es la educación universitaria y la situación de nuestra querida Universidad Simón Bolívar. Cuando nos agarra la situación del aislamiento preventivo producto del coronavirus, por allá en el 16 de marzo, bueno, tenemos que tomar la decisión de cómo reinventarnos. Ver que la gestión de la federación y que de todos sus organismos va más allá del simple terreno de la universidad, sino que se trata en las personas. Se trata de llevar
el mayor bienestar posible a todos nuestros compañeros. Entonces, en ese proceso de reflexión, de reinvención, de una gestión, tenemos que, sin duda alguna, preocuparnos y trasladar la gestión a las personas, cada una con su valor intrínseco que tiene. Y es por eso que desde el primer momento hicimos todo el levantamiento de información posible para conocer la realidad de cada uno de nuestros compañeros en la universidad. Apenas inició digamos, la cuarentena, hicimos un primer levantamiento de la información para saber dónde estaban las personas, para ver en qué estado del trimestre estaban. Fuimos evaluando un poco, a grosso modo, cómo estaba la situación de los estudiantes respecto al trimestre enero-marzo. Luego, posteriormente, bueno, los resultados de esa encuesta los publicamos, los llevamos a cabo. Se mostraba que más o menos la mitad tenía problemas de conexión a internet. En términos similares también tenían algunos problemas de servicio eléctrico, pero bueno, en líneas generales la mayoría ya estaba próximo a culminar el trimestre y quedábamos a la espera de saber cómo íbamos entonces a iniciar y a continuar, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que no teníamos previsto cuánto tiempo ni sabíamos si podíamos retornar en el poco tiempo, ¿no? Lo cierto es que en ese mismo orden de ideas, el Consejo Directivo exhorta a todos los profesores a culminar a distancia las materias, y luego de pasadas unas 2-3 semanas nosotros hicimos una evaluación en la cual mostraba que muchas materias, en verdad, con una gran disposición, muchas materias, tanto profesores como alumnos, se pusieron de acuerdo y completaron las materias, ¿no? Demostrando sin duda alguna un gran esfuerzo y una gran motivación a seguir estudiando, a seguir esforzándose, a seguir contribuyendo para su formación académica y como profesionales integrales. Posterior a ello, bueno, hicimos una evaluación de cómo estaría la disposición de los estudiantes a bueno, ver, digamos, algunas materias, algunos cursos a distancia, y evaluamos, y los resultados que recibimos son de que 9 de cada 10 compañeros estaba dispuesto a inscribirse en un curso a distancia, lo cual además se vio reflejado en las más de 2.500 inscripciones por parte de estudiantes a estas 6 semanas de prueba o digamos, de un primer ensayo de curso a distancia. Y bueno, eso demuestra sin duda alguna que los estudiantes estamos contribuyendo. Pero no solo eso, y Andrés lo comentó, muchos estudiantes, muchos compañeros también la han pasado muy difícil en medio de toda esta situación, y es por eso que la siguiente evaluación que nosotros realizamos es ver cómo está el estado de todos nuestros compañeros residenciados, tanto en Caracas como en Vargas, en Aiguatá, para ver cómo los apoyamos, cómo los contribuimos. Y de ese levantamiento de información pudimos recaudar la información de más de 100 compañeros. Algunos con algo de suerte pudieron trasladarse hasta sus hogares, pero sí había un porcentaje bastante significativo que está en Caracas, que se ha quedado en Caracas y que además necesitaba quedarse en Caracas porque en su residencia tenían mejores condiciones que en sus propias casas para poder continuar y poder llevar a cabo estas 6 semanas. Es por eso que nosotros entonces vimos cómo hacer que estos compañeros, más allá de buscar trasladarnos hasta sus hogares, ver cómo los apoyábamos para quedarse en sus residencias. Y a partir de allí recibimos una contribución enorme, un verdadero apoyo por parte de los egresados. En principio hicimos una recolección de insumos alimenticios no perecederos que pudimos entregar y que pudimos hacer llevar a más de 20 compañeros, y posteriormente, bueno, hemos hecho una recolecta de dinero básicamente para poder contribuir al pago de residencias a aquellos compañeros que por las mismas condiciones del país y por las mismas condiciones de la cuarentena no tienen en este momento para pagar su residencia. Entonces ya eso sucedió. Vamos a también seguir recibiendo donaciones de dinero, puesto que aún quedan muchos compañeros por recibir su contribución o a la espera de recibir este aporte. Y en este momento ya hemos logrado que más de 20 compañeros también reciban un aporte financiero a su residencia y puedan quedarse
allí. La siguiente contribución que queremos hacer y que estamos atentos es, bueno, ver cuando termine este periodo de 6 semanas, ver cómo los ayudamos entonces para trasladarse nuevamente a sus hogares y pueden reencontrarse con sus familias, puesto que sabemos que es muy difícil estar aislados, estar tanto tiempo y sin saber la realidad de su mamá, de su papá, de sus hermanos y bueno, queremos allí contribuir. Lo siguiente, bueno, como comenté es eso y estamos ya trabajando en colaboración con las autoridades, en colaboración con diversas instancias de la universidad para asegurar y para ver los caminos, los métodos para lograr una viabilidad del trimestre septiembre-diciembre, en donde todos los cursos o en su gran mayoría sean dictados a través de las tecnologías digitales disponibles y que eso sin duda alguna permita que muchos más compañeros sigan continuando y sigan contribuyendo a su futuro profesional. La Federación de Centros de Estudiantes sigue abierta a cualquier aporte, a cualquier colaboración, a cualquier idea que un miembro de la comunidad o del país nos quiera hacer llegar y sin duda alguna, bueno, seguiremos trabajando muy arduamente para llevar el mayor bienestar posible a todos nuestros compañeros y hacer una gestión que más allá de en el contacto directo, sin duda alguna demostrar que estamos allí junto con la gente, que estamos muy cerca y que estamos con ellos en todo lugar y en todo momento. Caramba, gracias David, de verdad que han hecho una labor también muy importante, muy de mutualidad, de apoyo entre ustedes y eso debe ser reivindicado y debe ser difundido. Es una comunidad que muy diversa, obviamente. No es lo mismo el que sea de Caracas o de La Guaira o que sea alguien del interior. No es lo mismo un estudiante de primer año o de los primeros trimestres que un estudiante que esté a punto de graduarse. Son condiciones diferentes. Es más vulnerable el que está empezando. Hay un riesgo de deserción incluso. Entonces, quizás no sé si nos puedas comentar cómo se ha abordado desde el punto de vista psicológico, ¿qué acción se ha emprendido desde la universidad o con el apoyo de la Federación de Centros para tratar de mantener una cierta actitud positiva de los estudiantes hacia la universidad, hacia sus estudios, de forma que se minimicen los riesgos de deserción? No sé si tengas algún comentario sobre ese particular o si se ha emprendido alguna iniciativa en ese terreno, ¿no? El capital humano es el bien más importante y valioso que tiene nuestra institución. La deserción profesoral, estudiantil, de personal administrativo y de todo el capital humano que nosotros tenemos en la Universidad Simón Bolívar, si no es el más, es uno de los más graves problemas y déficits que hemos tenido en los últimos años. Entendiendo esta situación, la Federación de Centros de Estudiantes ha procurado llevar el mayor bienestar y el mayor apoyo posible a todos nuestros compañeros en medio de estas circunstancias. En principio, hemos trasladado nuestra atención a los compañeros residenciados, puesto que consideramos que son los que requieren mayor atención o mayor apoyo en medio de estas circunstancias, puesto que se encuentran solos y hasta aislados de su familia, ¿no? Pero de igual manera estamos procurando y estamos atentos a la situación de todos, de la mayoría de los estudiantes y procurando sin duda alguna que a ninguno se le atreva o apenas se le ocurra la idea de abandonar sus estudios, puesto que eso sería una tragedia y sería una pérdida irreparable para la institución, ¿no? Y consideramos en ese mismo orden de ideas que la necesidad de continuar y de seguir avanzando la institución a nivel académico, de seguir ofreciendo nuevos periodos a los estudiantes, de seguir ofertando nuevos cursos, de seguir ofertando carga académica que les permita a todos nuestros compañeros seguir formándose a nivel profesional, es sin duda alguna sumamente importante y sumamente valioso para que esta situación, al menos no pretendemos ni consideramos que podrá ser erradicada por completo, pero sí, sin duda alguna, podrá ser minimizada si la universidad sigue continuando. Si la universidad se detiene, si la universidad no continúa brindando aporte y su principal objetivo, eso va a ser no solo que perdamos a más estudiantes, sino que perdamos a más profesores, sino que perdamos a más personal administrativo, y eso será y formará una bola de nieve que lamentablemente
causará mucha mayor destrucción a nuestra universidad y nosotros no podríamos apoyar y no podríamos considerar eso como una solución o incluso como una vía para la institución. Consideramos que es importantísimo y que es sumamente vital el hecho de que la universidad continúe a pesar de estas terribles circunstancias, a pesar de todos los dificultades y todas las cosas que estamos viviendo en medio de estas circunstancias y en medio de esta pandemia y todo esto inédito, es que la universidad avance y continúe y siga formando profesionales y siga construyendo futuro y que la universidad prevalezca ante tantas cosas malas y ante tantas situaciones negativas que estamos viviendo en nuestro país. La universidad debe ser el ejemplo de cómo una institución continúa construyendo futuro para una mejor sociedad, para todos los venezolanos y para el mundo. Entonces, en ese sentido, cuenten con la Federación de Centros de Estudiantes para construir esa institución y construir esas vías que nos permitan continuar y tener esa universidad que merecemos y que debemos tener en este momento. Gracias, David. Bien importante lo que comentas, porque es así. El principal capital de una universidad es el capital humano. El principal capital de un país es su capital humano y bien formado debe preservarse. Te quería preguntar o te quería plantear la posibilidad de que en un minuto o en unos segundos puedas enviar un mensaje final a los estudiantes universitarios de Venezuela que puedan escuchar este programa y en particular a los de la Universidad Simón Bolívar y ofrecer las redes sociales, los puntos de contacto para comunicarse con la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar para cualquier planteamiento de índole gremial de parte de los estudiantes o institucional de parte de cualquier persona que desee contactarlos. Y agradecerte nuevamente tu participación en este programa, es sumamente importante. Así que bueno, muchas gracias por la participación y quería entonces que por favor le dejes un mensaje final a los estudiantes y los puntos de contacto de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. A todos mis compañeros universitarios, principalmente a los USBistas y así como de cualquier otra universidad del país, les quisiera citar esta frase de Víctor Frank, el cual es un autor maravilloso que vivió el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y dice así: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y nuestra tarea como estudiantes universitarios es lograr el título, es lograr formarnos como profesionales integrales y que la trascendencia y la importancia de este significado nos permita seguir continuando por muchos años más y sobreponernos a las grandes dificultades externas, como así también a las limitaciones e importantes limitaciones internas. Gracias, profesor, por su espacio. Gracias a todas las personas que nos han escuchado en este momento. Si quieren comunicarse con la federación, pueden hacerlo a través de las redes sociales, @FCEUSB, en Twitter, en Instagram, y con mucho gusto nos podremos comunicar, podremos conversar y podremos llevar a cabo tanto las iniciativas como los apoyos que quieran trasladar. Nuevamente agradecer a usted, profesor Oscar, por este importante espacio y esta importante conversación que tuvimos hoy, y agradecer a todas las personas que se tomaron su valioso tiempo para escucharnos y compartir con nosotros. Un gran abrazo y bueno, cuídense mucho de la enfermedad y del coronavirus y cuídense mucho tanto ustedes como sus familiares queridos. Gracias, David, tremendo cierre. De verdad que te agradecemos esa cita y esas palabras de estímulo y de ánimo. También tienen que formarse como ciudadanos, no solamente como profesionales, y es lo que justamente ustedes están fomentando desde sus actividades de gestión a la cabeza de la federación y en representación estudiantil en los consejos y en todos los ámbitos de la vida universitaria y trascendiendo incluso a la vida universitaria. Es importante todo lo que ustedes hacen, es importante lo que ustedes transmiten, porque son también objeto de atención de la ciudadanía, porque representan también una referencia de
de actitud y de comportamiento democrático. Así que ese mensaje que transmites, de verdad que te lo agradecemos y es un tremendo cierre. Concluimos entonces el programa de hoy, Universitodos, en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes Margory Enríquez, por @radio_piso comunidad en Twitter e Instagram y @universitodos en Twitter e Instagram. Habló para ustedes Oscar González. Hasta el próximo programa.